Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos Ciudadanos sin Pauta, esta vez con un gran porteño, Eduardo Cavieres Figueroa. Él es profesor de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Historia en la misma universidad, magíster en Historia de la University of Wisconsin Madison, Estados Unidos, en el 82, doctor en Historia de la Universidad de SEC en Gran Bretaña, en el 87, y por su aporte a la historia económica de Chile en los siglos XVII y XIX y la historia regional del área andina, fue distinguido con el Premio Nacional de Historia en la versión 2008. El profesor es reconocido por su activa participación en seminarios que han promovido la formación de nuevos historiadores. Para mí es un privilegio tenerte acá, Eduardo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Encantado de estar además en un escenario histórico en donde tengo que sentirme, por lo tanto, muy grato, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. ¿Somos conscientes de nuestra historia, Eduardo? Creo que no. Creo que poco a poco se ha ido perdiendo una sensibilidad frente a la historia, fundamentalmente debido, creo yo, a un proceso paralelo con el deterioro de la educación y, por otra parte, con un desprestigio de la historia acerca de un punto de vista de mirarla solamente como una atención en el pasado. En términos de los cambios y de todas estas experiencias que hemos venido observando en las últimas décadas, se ha terminado sintetizadamente produciendo, me parece, una gran y fuerte desconcientización. Y ello, por lo tanto, debilita cualquier sentimiento, cualquier sensibilidad sobre un análisis histórico que efectivamente pueda significarnos saber en dónde estamos parados, saber cuál es nuestra posición como sociedad, como país, saber qué significa incluso desde un punto de vista individual de las personas, en dónde está efectivamente la contribución que podrían hacer a una historia que cada vez se siente más lejana. O sea, si no tenemos conciencia, poco hemos aprendido de ella, ¿o sí? No, absolutamente. Ahora, yo creo que nunca la sociedad ha aprendido de la historia. Esta máxima de que el conocer la historia sirve para no repetir los mismos errores en un futuro, creo que eso, la misma historia, prácticamente lo ha dejado sin valor. Es decir, estamos mucho más acostumbrados a repetir los errores del pasado que a aprender del pasado. Y allí se produce una situación muy paradójica, pero que tiene que ver fundamentalmente con una relación de las personas respecto a los diferentes tiempos históricos. La relación con el pasado cada vez se va haciendo más lejana. Y por el tremendo cambio y por la tremenda dinámica de cambios existentes hoy día, que no vienen precisamente del pensamiento, sino que vienen fundamentalmente desde la tecnología, el futuro se ve como algo casi irreal, de tal modo de que finalmente la mayoría de las personas, uno porque tienen que simplemente sobrevivir, otros porque quieren vivir bien, y otros por cierto grado de intolerancia, se quedan solamente viviendo lo que les depara el presente más inmediato. Y ello, por lo tanto, significa un presentismo que no es el existencialismo radical de Jean-Paul Sartre, sino que este es un presentismo prácticamente vacío de contenidos. Cuando ello sucede, evidentemente de que la conciencia del valor de la propia vida se va como esfumando, y si ello sucede, con mayor razón, la falta de preocupación por lo que acontece como sociedad, igualmente en términos temporales, es decir, cómo estamos pensando, qué queremos, ¿no?, que sea nuestro país, nuestra sociedad, nuestra Latinoamérica, nuestras relaciones en el mundo occidental, en fin, qué queremos visualizar hacia el futuro.
no nos interesa porque cada vez que lo pensamos además se nos comienza a escapar. ¿La historia es cíclica o no, a tu juicio? Yo creo que es una de las grandes discusiones de la teoría de la historia permanente, ¿no? Que viene desde los griegos prácticamente adelante. Creo que se podría de algún modo pensar en ciertos movimientos cíclicos, pero que son muy generales, pero que no significan absolutamente una vuelta hacia la originalidad de los tiempos pasados. Creo que en estas discusiones que lleva a los grandes historiadores a plantearse frente al tema, repito, desde la historiografía antigua hasta el presente, una de las imágenes más, diríamos, ajustadas a las posibilidades que tenemos de pensar la historia es más bien este espiral que tampoco se va repitiendo en las mismas dimensiones de los círculos anteriores, sino que va corriendo, va surgiendo, no sabemos si para cerrarse o para seguir abriéndose. ¿Qué significa el espiral? Significa de que el círculo nuevo siempre repite cosas del círculo anterior, pero al mismo tiempo lo va superando. El problema inconcluso es que no podemos determinar si este cierre o esta apertura será más positiva o más negativa. ¿Por qué esa pregunta? Porque haciendo un esfuerzo de prospectiva, que es lo que inspira este programa, y tratando de soñar el Chile en los próximos 20, 30 años, ¿cuánto pesa la historia en aquello? Eso es un tema importante. Y pensando además, y en la segunda pregunta, cómo las experiencias de desarrollo frustrados que ha tenido el país pueden finalmente condicionar la acción de tanto de las fuerzas sociales, las fuerzas económicas, las fuerzas de las autoridades políticas en aquello. A ver, yo creo que la única manera de pensar hacia adelante es también retrotrayéndonos a ciertas experiencias del pasado, indudablemente no las más remotas, pero por lo menos las experiencias personales de nuestra propia vida, ¿no? Yo me ubicaría en los años 60, que es mi generación desde el punto de vista de nuestra juventud. En los años 60 creo que habían proyectos nacionales, desde el mundo oficial, desde el Estado, desde la política, desde los partidos políticos. Y además de ello, también desde las universidades y desde todos esos movimientos que pensaban la sociedad de una manera u otra. Junto con ello, en los años 60, había una gran, pero muy gran y fuerte discusión acerca de cómo había que construir el futuro a partir igualmente de ciertos modelos que podríamos llamar eran los modelos hegemónicos del momento, entre derechas liberales que no son las derechas liberales de hoy día, entre izquierdas muy ortodoxas, en algunos casos que siguen persistiendo, pero además de ello, dentro de diríamos, un gran abanico intermedio que igualmente recogía experiencias doctrinarias incluso, que podían hacer pensarnos en por dónde podíamos ir mejor para alcanzar también mejor nuestras posibilidades de futuro. ¿Qué significó aquello? Significó que indudablemente, desde un punto de vista positivo, hubo muchísima discusión, muchísimos alcances teóricos, muchísimo estudio analítico de una economía y de unas posibilidades sociales que siempre estaban abiertas porque las carencias eran demasiado grandes. Y se produce paradojalmente de que en la medida de que vamos avanzando en las décadas siguientes, con todas las experiencias políticas no muy agradables en todo caso que se van produciendo,
y del cual ha sido testigo este salón plenario. Además, ¿no? Esa relación con el proyecto de país también se va perdiendo. Yo recuerdo que en los años 60, una de las, diríamos, de las características culturales de este país que más se remarcaba era el que se insistía en que Chile era un país de historiadores. Y efectivamente habíamos tenido grandes historiadores que habían estado entremezclados con la política, si no directamente, en términos indirectos por los grados de influencia que tenían. Eran gente escuchada, ¿no? Eso también se va desvaneciendo, eso también va terminando de ser. Los historiadores se recogen al aula y a la universidad, y con eso la historia se recoge también al interior del aula y la universidad. Pero fundamentalmente hay dos situaciones que quiero subrayar dentro de otras muchas, ¿no?, que habría para ir pensando hacia el futuro. Por una parte, creo que, y esto para mí por lo menos es muy importante, en la década de los 60, 1960, incluso parte de los 70, ser liberal tenía una connotación muy política y muy de derecha. Estábamos hablando fundamentalmente de un liberalismo económico. Y al contrario, pensar en la economía como una situación que podía influir dentro de las decisiones políticas del país, sí es que se acentuaba mucho esa mirada en lo económico, significaba a lo menos tener una posición materialista frente a la vida. Por lo tanto, liberalismo y materialismo se contradecían y se oponían absolutamente dentro de estados, que además, digo estados porque esta es una situación latinoamericana, dentro de estados que tenían recursos muy pobres. ¿Qué es lo que sucede a los 30 años? Los estados tienen muchísimos más recursos que lo que tenían en los años 60. Y el liberalismo y por otro lado este materialismo se entrecruzan en una visión de mercado que abre las perspectivas sociales, las expectativas sociales en términos que jamás antes había ello ocurrido. Por lo tanto, volvemos a una argumentación anterior en el sentido esto de la falta de conciencia. La falta de conciencia se produce por estas razones también, pero fundamentalmente porque este presentismo del cual hablábamos impide mirar hacia un tiempo un poquito lejano de nosotros mismos. Pero en este otro caminar que estoy haciendo, yo diría que ello es producto de que las transformaciones de la economía, las transformaciones que se han producido en el mercado como problemática general, fundamentalmente las posibilidades que se han ido poniendo, ¿no?, a disposición de cada vez mayor gente a través del crédito, que implica endeudamiento, evidentemente. Bueno, todo ello está muy ligado a que lo que hoy día es una realidad tecnológica, ya mañana no lo sea. Y cuando digo mañana, no estoy hablando en un futuro incierto. No es un eufemismo. No, claro. Estoy hablando de mañana, claro, pasado mañana o el próximo año, es. ¿no? ¿Qué es lo que me ocurre con esto? Me ocurre que yo prefiero pensar el Chile de 2016. Estamos en el 3. Prefiero pensar a 3 años que en el Chile de 2030. Porque me parece a mí que cuando pensamos y estamos diciendo, mire, este es el Chile que queremos en el 2030, no tenemos ninguna garantía de manejar algunos elementos básicos para que Chile sea aquello. Pueden cambiar absolutamente las condiciones políticas, pueden cambiar absolutamente las condiciones económicas, pero sobre todo están cambiando absolutamente las condiciones tecnológicas y científicas. Todo es tan vertiginoso, finalmente. Absolutamente todo es vertiginoso. Entonces, nuestro problema es ya no solamente cómo superar el pasado,
Ese era el problema grande de los años 60 en todos estos modelos de desarrollo, dependencia, imperialismo, etcétera, etcétera. Era cómo superar el pasado en ese momento. Hoy día es no solamente cómo superarlo para hacer una realidad actual diferente, sino que fundamentalmente cómo superarlo para hacer un futuro diferente. Nuestras posibilidades siempre fueron, por lo menos desde un punto de vista teórico e ideológico, fueron siempre que podíamos explicarnos el pasado. Pero hoy día no se trata de explicarnos el pasado, se trata de explicarnos qué vamos a hacer en este futuro inmediato. ¿Y qué espacio institucional debiéramos, recogiendo un poco de historia, debiéramos tener para generar el diálogo social? Porque de alguna manera, en tus palabras, quiero desprender lo siguiente. Yo creo que hemos ido perdiendo identidad y hemos perdido también la capacidad de visualizar un proyecto colectivo de país. Y de alguna manera, este concepto de presencialismo sin contenido, finalmente nos lleva a movernos la coyuntura, sin capacidad de visualizar un proyecto que en definitiva permita al país visualizar un norte. Hace 3 meses atrás estuvo visitándonos en la Universidad Católica de Valparaíso uno de los intelectuales más brillantes europeos, ¿no? El profesor Giovanni Levi, un italiano, muy conocido porque profundizó y construyó todo un método para hacer microhistoria. Y entre todas las conversaciones que tuvimos un desencuentro al comienzo, en términos de que él decía: nosotros somos los culpables, nuestra generación, somos los culpables de lo que está sucediendo con los jóvenes. Y yo le decía que discrepaba, porque pienso que los culpables de lo que está sucediendo hoy día, culpables entre comillas, por supuesto, no era la generación que hoy día tiene 60 y más años, sino que en realidad eran los que tenían entre 40 y 60, porque se habían visto de alguna manera desfuncionalizados en un momento determinado y por tratar de que ello no ocurriera con sus hijos, hicieron al revés de lo que tenían que hacer, simplemente abrieron las compuertas. Y por lo tanto decía, nosotros no somos ni los responsables ni las víctimas. Para mí las víctimas son los niños que tienen, los jóvenes que tienen hoy día menos de 20 años, porque a ellos ellos se están moviendo en un piso muy movedizo, muy arenoso, sin poder sujetarse, ¿no? Y allí entonces viene la respuesta o un intento de respuesta. Bueno, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? Yo creo que esta es una responsabilidad común, ¿no? En donde no hay que buscar responsables, sino que hay que buscar responsabilidades, que es diferente. Responsabilidades desde la política. Yo creo que los últimos discursos presidenciales y de proyectos presidenciales fueron los de Frei Montalva y los de Salvador Allende, que de allí para adelante, salvo algunas llamadas patrióticas al comienzo del gobierno militar, de allí para adelante, y salvo también el acto que se hace en el Estadio Nacional con Patricio Aylwin, con toda esta música generosa desde el punto de vista de impactar en las sensibilidades de los individuos, salvo eso, se acabó de allí para adelante todo tipo de llamado a conformar miradas y proyectos nacionales de cierto alcance. Por lo tanto, hay una responsabilidad desde el punto de los gobiernos. Hablo de todos. Hay una responsabilidad desde el punto de vista de los políticos, en el sentido de que salvo, y esto lo digo en términos generales y por lo tanto con las excepciones debidas,
Salvo la UDI como partido y salvo el Partido Comunista como partido, creo que toda la otra variedad de partidos políticos se han más bien sumergido en un problema de disputa del poder inmediato, del manejo del poder inmediato, y han también abandonado sus, diríamos, principios doctrinales, por los cuales pensaban también y tenían que pensar también la historia. Es culpa del sistema educacional, que indudablemente ya no está en crisis, sino que ha sucumbido. Es decir, tenemos un sistema educacional que hay que reconstruirlo, ya no permite reformas, hay que reconstruirlo. Y en esa reconstrucción hay que volver a poner allí la persona del profesor y la persona del estudiante, pero no desvinculados a sus medios. Hay responsabilidad, por lo tanto, también desde el punto de vista de las familias, hay responsabilidad colectiva. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que junto al presentismo, me parece a mí, se ha ido de cualquier manera insistiendo inconscientemente, por la falta de conciencia, en caer en un individualismo que impide, por lo tanto, efectivamente, mirar la sociedad en conjunto. Entonces, tú hablabas incluso en la pregunta acerca de la intervención de los movimientos sociales, pero no hay movimientos sociales que sean globalizantes. La mayoría de los movimientos sociales se mueve a partir de unos ciertos estímulos, respuestas que son muy determinados, de tal manera de que y demandas muy específicas. Y demandas específicas, de tal modo que algunos van por un lado, tienen algunos logros, desaparecen, otros se tratan de mantener, en fin, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede allí? Sucede que nadie está pensando, ni como movimiento social, el país en términos generales. Yo creo de que hoy día es muy importante el debate sobre la educación y la forma de financiar las necesidades de la educación. Pero ¿qué pasa en 3 años más o en 5 años más cuando emerjan todos los problemas de salud? Un sistema que cada vez va a ser más caro, un sistema que cada vez va a demandar más por nuestra propia pirámide de población. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Me parece que puede ser un buen ejercicio pensar el año 2030, pero me parece también que es más importante pensar el 2014, el 2015, el 2016. Se están definiendo situaciones aquí muy importantes, no solamente dentro del país, sino que también a nivel global, en términos globales, que pasan además por la definición de bloques dentro de la globalidad general. ¿Y cuánto influye las nuevas tecnologías en la construcción de la historia? Porque hoy día, de alguna manera, el hombre dejó de ser un ciudadano de su territorio, de su terruño, y pasó a ser un hombre del orbe, del mundo. Entonces, ¿cómo eso influye también en la construcción de la historia? Sí, muchísimo. Yo creo que fundamentalmente esto está como a 2 niveles, ¿no? Uno es el nivel de la tecnología en nuestra vida cotidiana, en donde el objeto tecnológico está allí para cuestiones muy específicas y no tiene mayor conexión con la realidad externa que nuestros usufructos de esos aparatos, de esos equipos, etc. Pero por otro lado están todo lo que significa la tecnología como medios de comunicación, en donde sí hay una influencia y en donde sí uno podría pensar efectivamente que los que vivimos en esta sociedad austral, ¿verdad?, en esta sociedad chilena, etcétera, no solamente somos chilenos, sino que además somos ciudadanos del mundo. El problema es que no somos ni ciudadanos en Chile y menos ciudadanos del mundo, por una parte. Y en segundo lugar, porque la presentación, las posibilidades además de saber lo que está pasando en todo el mundo es de tal envergadura que la cantidad de información que te está entrando
te impide efectivamente pensarla, reflexionarla, decodificarla. Por lo tanto, incluso... y puede generar además una pérdida de conciencia de su propia realidad. Absolutamente, porque además el impacto de ciertas noticias rápidamente pasan a ser superadas por otras noticias, ¿no? Yo en esto pienso que estamos un poquito, y lo digo con absoluto respeto, ¿no?, para la comunidad respectiva. Se decía que en plena Segunda Guerra Mundial y en pleno nacionalsocialismo, algo que permitía a la población judía poder sobrevivir, era decir, miren, esto ya no podemos bajar más allá de lo que hemos bajado. Ya esto es lo último que nos puede pasar. Es decir, es imposible pensar algo peor que esto. Yo creo que hoy día, de alguna manera, todos pensamos más o menos en esas mismas situaciones. Es que ya no podemos ir más abajo. No podemos, en el fondo, pensar que hayan situaciones peores que esta. Pero todos los días las noticias te traen noticias peores que las del día siguiente. Entonces eso te va provocando un problema de desensibilización. Entonces las tragedias, incluso las más grandes, no pasan de ser un accidente más o no pasan de ser una noticia más. Y hay una pérdida de sensibilidad frente a... Absolutamente. Y sobre todo porque en medio de nuestras agitadas vidas, uno siempre está pensando, por un lado, que tiene que arriesgar más, y por otro lado, de que lo que le pasa a los otros no me va a pasar a mí. Y esto, perdón, también sucede a nivel nacional. Lo que le pasa a las otras sociedades no nos va a pasar a nosotros. Y aquí yo creo que tenemos debiéramos tener unas grandes discusiones, independientemente de lo que viene en los próximos meses en términos electorales, pero unas grandes discusiones acerca de por qué nuestro régimen democrático podemos pensarlo como tan sólido que no lo vamos a volver a perder. Yo creo que lo podemos perder fácilmente si nos dejamos estar, si no tenemos las discusiones adecuadas, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, ¿no?, desde diferentes puntos de vista, de que efectivamente nuestro problema es histórico. Y quiero terminar con una situación, ¿no? Yo creo que también hay una gran responsabilidad de los historiadores, ¿no? Es decir, los historiadores no podemos seguir pensando la historia como la hemos venido pensando. No podemos seguir transmitiéndola como la hemos venido transmitiendo. Los historiadores no podemos seguir situándonos en esta relación del presente hacia el pasado. Tenemos que estar desde el presente, conociendo el pasado, pero también sabiendo, o más que opinando por lo menos, hacia el futuro. Y además de ello, los historiadores también tenemos que asumir de que si queremos transmitir una historia en términos más colectivos, en términos además de positivos, en términos más didácticos, tenemos que cambiar nuestros métodos de transmisión de la historia, ¿no? En el Imperio Romano llegó un momento en que había tanto conocimiento y estaban los soldados en las fronteras lejanos al centro del imperio, y había que efectivamente tratar de mantenerlos dentro de un ideal de historia, y crearon los breviarios. Eran una especie de resúmenes, ¿verdad?, que fueran leídos muy rápidamente. Indudablemente eso fue un fracaso. No se trata de resumir la historia, se trata de buscar cuáles son los problemas más esenciales, pero al mismo tiempo de qué manera los transmitimos. Los que hacen literatura nos llevan, pero mucho terreno ganado, porque ellos saben, estoy hablando de literatura seria, claro, estoy hablando de la biografía histórica, estoy hablando de la historia, de la literatura histórica, que evidentemente, ¿no?, llega a muchas más personas, no porque sea más fácil de leerla o porque tenga menos datos, sino que porque siempre en una novela tú puedes encontrar algo que te identifica a ti mismo, algún problema en donde tú puedes situarte y decir,
sí, esa también es parte de lo que a mí me ha pasado, es parte de mi experiencia. Yo creo que los historiadores tienen que hacer una buena síntesis entre lo que en el mundo anglosajón existe en esta diferencia de history and story, ¿no? La gente lo que necesita también es no un poco, sino que bastante de story sobre la history, ¿no? Yo quiero, se nos está acabando el tiempo, pero yo no puedo dejar de preguntarte, y tengo un cúmulo de preguntas, pero ha sido tan interesante la conversación de un contrapunto inesperado. Mira, tú has sido también uno de los precursores del nuevo entendimiento con los historiadores de los países vecinos, y particularmente con el Perú. Y yo quiero rescatar aquello que debería estar en las editoriales de los medios nacionales, que en definitiva involucra la necesidad de crear una historia común con nuestros pueblos vecinos. Hugo, ¿en qué va eso? Segundo, ¿cómo eso puede ayudar también a generar una perspectiva de nueva relación con ellos? Y tercero, ¿por qué tú crees que en definitiva esta no es una materia que ocupe portadas de los medios nacionales, sino que más bien es una cuestión que está debajo de la alfombra? Sí. Perdón, y la primera cátedra, y yo quiero felicitar a la Sí. Universidad Católica de Valparaíso, con la Universidad Católica de Lima. Católica de Lima, que Del están Perú. haciendo la primera cátedra Chile-Perú. Así es. A ver, esto también es una larga historia que la tengo que resumir, ¿no? Llevo mucho tiempo preocupado de que en realidad América Latina es un concepto y no una realidad. Todos hablamos de Latinoamérica y que somos latinoamericanos y en algunos momentos por moda o por costumbre o por cuestiones ideológicas ha salido un nuevo canto latinoamericano, las nuevas, diríamos, acercamientos en términos no de los ropajes, etcétera, etcétera, pero no pasa de ser aquello. Y no pasa de ser aquello porque en realidad no hemos construido efectivamente una realidad, como digo, latinoamericana, en donde las necesidades comunes finalmente puedan, sin borrarlas, pero puedan, ¿no es cierto?, estar sobre las diferencias que tenemos, que son muy, muy generales, ¿no? Muy grandes. Entonces, mi pensamiento es cómo construir una historia latinoamericana. Y no la puedo hacer a nivel de Latinoamérica, sino que creo que la puedo hacer sí a partir de las relaciones vecinales. Y por eso he tomado Perú, y por eso he tomado Bolivia, y por eso he tomado Argentina. En el caso peruano, en el año 2005, ya logré construir un grupo de historiadores chilenos y peruanos con los cuales nos reunimos y pudimos sacar un volumen, Chile-Perú, Perú-Chile, qué sé yo, los desarrollos políticos, económicos, culturales, desde 1820 a 1920, lo que suponía pasar por la guerra y también tener, ¿no?, una mirada sobre la guerra del Pacífico. Ese libro lleva 5 ediciones en Chile, ¿no? Y ha tenido en el mundo intelectual, en el mundo académico, efectivamente ha tenido un significado bastante importante. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que uno no puede quedar allí, tiene que seguir adelante. Y por lo que decía anteriormente, necesitamos hacer una historia diferente. Entonces, ahora hace 2 semanas atrás, he construido otro grupo, otro tipo de grupo, con otra dinámica. Nos hemos juntado en Lima 8 historiadores chilenos y 8 historiadores peruanos. Y a través de diversos temas hemos visto precisamente de qué manera podemos superar el pasado sin romperlo, sin romper identidades, pero dejándolo en términos de sus circunstancialidades, ¿no? Para que no nos siga pesando hoy día en términos de lo que tenemos que hacer para adelante. ¿Qué tenemos que hacer para adelante? Yo digo que está muy bien de que los capitales chilenos hayan crecido y estén en el Perú. Y me parece muy bien que los capitales peruanos estén viniendo para acá hasta un punto tal que hoy día una diferencia abismante que teníamos entre las inversiones de uno y otro país, hoy día se han venido acercando. A mí me parece que eso está, que es formidable, que está muy bien.
pero me parece que siguen en la lógica de las competencias de mercado. Y me parece, por el contrario, de que lo que debiéramos aspirar a ya entrar en lo que significarían inversiones binacionales, ¿no? Que se unan los capitales en áreas específicas, como la minería, por ejemplo, en donde la tecnología la tenemos que, tanto Chile como Perú, comprar desde afuera, y lo compramos aisladamente. Pero no solamente en esos términos, en la minería y en el cobre estamos produciendo a diferentes ritmos cada uno de los dos países para los mismos mercados, por lo tanto estamos compitiendo además en el extranjero. Yo creo que eso tiene que ser superado efectivamente para entrar en procesos de integración mayor. Ahora, ¿por qué? Porque a mí me parece, y no es que me parezca a mí, sino que es la realidad la que nos dice ello, es que el mundo globalizado no avanza globalizadamente, sino que avanza de grandes bloques que logran entenderse y ponerse de acuerdo entre ellos, pero como grandes bloques, no como economías individuales. Y por lo tanto, para nosotros debiera ser ya un requerimiento entrar a entender esta situación, y sobre todo con Perú, sobre todo con Bolivia, que lamentablemente estamos en una situación casi trágica, también con Argentina, en mejor forma, por supuesto, entrar efectivamente a integrarnos, no solamente porque hay inversiones volátiles que van para allá o vienen, sino que efectivamente eso signifique una integración mayor. Se está dando, pero muy lentamente, pero se está dando porque los peruanos vinieron en gran número y están establecidos acá, pero no por otra razón, ¿no? Y por otro lado, estamos enfrentados a lo que debiera venir a corto plazo, que es el traslado de las hegemonías de mercado desde el Pacífico, desde el Atlántico hacia, desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y eso significa igualmente de que tenemos que actuar como bloques, ¿no? En resumen, a mí me parece que el solucionar nuestros problemas con Perú, el solucionar nuestros problemas con Bolivia fundamentalmente, no solamente es una cuestión de gratuidad desde nuestra parte, no es solamente una cuestión de mirar definitivamente la historia desde otras perspectivas, que tenemos que hacerlo. No nos podemos quedar en el 1879, ni los peruanos que perdieron ni nosotros que ganamos, no nos podemos quedar allí, tenemos que superar esa situación, desde la historia por lo tanto también. Pero además de ello, tenemos que de alguna manera tener políticas de complementariedad muy importantes para que en este traslado, en esta movilización desde el Atlántico hacia el Pacífico, los corredores bioceánicos, por ejemplo, puedan funcionar sin dañar identidades de cada pueblo, de cada sociedad, pero igualmente mirando la construcción de una historia que es una historia del siglo XXI y definitivamente ya nunca más la historia del siglo XIX. Estamos absolutamente sobrepasados en los tiempos, pero yo quiero hacerte dos preguntas, ojalá no más. Muy corta. La respuesta es lo más concisa, pero no puedo dejar de preguntarte. A puertas del fallo de La Haya, y tú que has tenido contacto con los historiadores peruanos, ¿qué tan traumática puede ser una decisión que ratifique las posiciones de Chile, por una parte? Y después te quiero sacar de ese tema y llevarte a otro. Te contesto esta parte. Yo creo que desde el punto de vista de los intelectuales no hay grandes traumas. Yeah. Desde el punto de vista de las colectividades no hay grandes traumas. Fundamentalmente por una situación muy específica. Nosotros no tenemos una vocación marítima por excelencia, ni Perú, ni Chile, etc. Nos distinguimos, somos países mineros, se dice, países andinos, ¿no? Y eso significa de que esto se ve dentro de la situación o de las situaciones nacionales, pero se ve también como efecto de la guerra. Y desde ese punto de vista, lo que sí yo diría es que los peruanos, y sobre todo mis amigos intelectuales peruanos, todavía ellos
no tienen ningún resquemor, ni ningún deseo de volver a repetir y a reiterar las discusiones sobre las causas de la guerra o los efectos, etcétera, ¿no? Pero sí siguen esperando, y eso es muy generalizado, siguen esperando un cambio de actitud de Chile desde una posición muy orgullosa de la historia a una situación no más humilde, pero por lo menos más sensible frente a la historia del Perú. Ellos hablan de seguimos esperando gestos de buena voluntad, de buena vecindad, etc. Yo creo que ellos también tienen que darlos, no digo que sea solamente nuestra parte. Pero acá los chilenos y los peruanos, también sucede con los bolivianos, cada cual está esperando que el otro haga el gesto y el primer gesto. Creo que una gran cumbre, porque también pienso de que el problema no es problema binacional, no es problema chileno-peruano ni problema aparte chileno-boliviano. Este es un problema trinacional. Y mientras no haya un entendimiento trinacional, creo que vamos a seguir con problemas más, con problemas menos. La Haya, por lo demás, me parece la mayor, diríamos, la mayor muestra de la falta de entendimientos nuestros, como que tenemos que ir a gastarnos millones de dólares a un tribunal internacional. Y la segunda pregunta dice relación con, tú has hecho aportes importantes a la historia económica del país. Y hemos tenido, se habla de 3 oportunidades para dar el salto al desarrollo. ¿Qué no tenemos que hacer para que en definitiva hoy día no tengamos una oportunidad fallida, sino que finalmente seamos capaces de lograr finalmente avanzar en que ese desarrollo se convierta en un desarrollo integrador, un desarrollo para todos, un desarrollo que de alguna manera también sea una visión también colectiva? Lo contesto a través de la experiencia de los modelos de desarrollo que conocemos. Los países no se han enriquecido de la noche a la mañana, ni Europa no siempre ha sido rica, ni Asia, etcétera, etcétera. En los casos más exitosos, me refiero, por ejemplo, a Dinamarca o incluso a Japón desde un punto de vista muy diferente, lo que ha sido menester, el punto inicial, siempre ha sido la construcción, la aceptación convencional de esa construcción de un proyecto nacional. Yo creo que nosotros desde hace muchísimas décadas no tenemos proyectos nacionales. Para no volver a las décadas perdidas o a las experiencias perdidas, que hemos tenido mucho. En 1860, 1870 tuvimos un crecimiento espectacular. Tuvimos crecimientos espectaculares en la década de 1920, ahí entre las turbulencias, ¿no?, de la economía, de la última etapa de la economía de Salitre. Tuvimos experiencias más o menos exitosas en las primeras décadas de la creación de la Corfo. Tuvimos efectivamente, ¿no?, momentos muy importantes en la década de los 80, fines de los 80 y sobre todo en la década de los 90, cuando se comenzó a hablar de que éramos los tigres de América Latina, etc. Es decir, hemos tenido buenas experiencias, pero ¿qué ha pasado? Que no han estado centradas efectivamente en un proyecto nacional. Y además de ello, nunca hemos podido cambiar estructuralmente la economía del país, la economía nacional, en términos de que seguimos siendo, como siempre lo hemos sido, un país exportador de materias primas. Fundamentalmente en nuestro caso, desde la segunda mitad del siglo XVIII en adelante hasta hoy día, fundamentalmente cobre. Un cobre además no elaborado, un cobre además con una serie de otros elementos adicionales, ¿verdad?, que simplemente los dejamos partir. Tenemos un problema de energía para adelante, muy fuerte. Tenemos un problema de distribución, no solamente de la distribución nacional respecto a los ciudadanos, sino que también tenemos un tremendo problema de distribución entre las regiones y el centro. Es decir, eso necesita efectivamente, por lo menos, una especie de generación de un acuerdo
superior de proyecto nacional sobre el cual todos pensemos que en el diálogo abierto podamos jerarquizar las necesidades y jerarquizar, diríamos, una especie de ambiente socioeconómico institucional que efectivamente pueda dar pie a un sostenimiento de una política ya a largo plazo. Y no hablo de los regímenes ¿cómo se llama?, socialistas, del socialismo real, de estos proyectos a 10 años, ¿no?, etcétera. Hablo proyectos que sean consensuados nacionalmente, ¿no? Eso significa no solamente preocuparse de lo económico en términos de algunos de los problemas que he señalado, sino que además significa volver a recuperar por lo menos el sentimiento de que lo que tiene que hacer una sociedad es construir no individuos productivos, sino que individuos ciudadanos. Mientras no construyamos ciudadanos, es muy difícil también poder hacer lo otro. Y allí nuevamente caemos en el gran problema de la educación. Bueno, después de escuchar a este profesor de historia, magíster en historia, doctor en historia, uno se pregunta efectivamente si son acertadas las políticas educacionales que buscan disminuir las horas de historia en los currículos. Y quiero agradecerte, Eduardo, por estos minutos y muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias.